Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Seguimos con esta serie de videos aprendiendo Next.js, la versión 15, siguiendo la guía que nos proporciona Next.js. Solo por repasar, te enseño lo que vimos en el capítulo anterior. El video ya está en YouTube, la parte 3 de esta serie de videos, que prácticamente esto ya se convirtió en un curso, ¿no? Entonces, bueno, la parte número 3 tocamos temas, tocamos los capítulos 8, 9 y 10. Entonces tocamos el tema, por ejemplo, en el capítulo 8, lo que es el render dinámico y estático. En el capítulo 9 vimos la parte del streaming a nivel de página con loading y a nivel de componente más granular. Y en el capítulo 10 vimos lo que era el partial pre-rendering, esta característica que aún sigue sin estar estable. Es una característica que está en beta o en Canary. Está bajo pruebas, todavía no es una funcionalidad que esté estable, ¿no? Entonces, de todas maneras, ahí lo probamos y bueno, ahí quedamos en el capítulo 10. Este video vamos a estar tocando el capítulo 11 y el capítulo 12. Entonces, el capítulo 11 vamos a ver lo que es la búsqueda y la paginación. Y en el capítulo 12 lo que es la mutación de datos. ¿Por qué solo vamos a ver en este video estos dos capítulos? Porque realmente el capítulo 11 es bastante extenso. Si te puedes dar cuenta, pues tiene todo esto. Entonces esto nos va a llevar siempre algo de tiempo en explicarlo, desarrollarlo. Y bueno, vamos a ver entonces el capítulo 11. El capítulo 12 también es bastante extenso porque tocamos todo lo que son las acciones de servidor, buenas prácticas, la parte de crear, la parte de actualizar, la parte de eliminar. Entonces también aquí es bastante extenso el capítulo 2. Quedaría para un video final el capítulo 13, 14, 15 y hasta el 16. Realmente estos capítulos son cortos. Entonces yo creo que ya en un último video grabaría lo que es el capítulo 13, 14, 15 y 16. Realmente ahí la parte de los errores, la parte de accesibilidad, la parte de metadata no es muy extensa. Lo único aquí medio extenso es la parte de la autenticación. Entonces, para comenzar acá con el capítulo 11, nos dice que en capítulos anteriores mejoramos todo lo que fue la carga inicial del dashboard, de nuestro dashboard, mejorando la carga inicial con streaming. Y pues ahora nos vamos a enfocar en la parte de invoices, que es la página esta de facturación, donde vamos a estar agregando el buscador y la paginación, ¿no? Entonces en este capítulo que vamos a ver, algunas de las APIs, estos hooks que tiene Next.js, como es el user parents, el use path name y el use router, y cómo implementar la búsqueda y la paginación a través de los parámetros de búsqueda de la URL, ¿no? Entonces acá nos muestran que vamos a estar iniciando con esta página. Entonces esto es lo primero que vamos a hacer, nos vamos a ubicar en esta página que está en Dashboard, Invoices, page.tsx, y vamos a revisar esta página. Aquí pues lo que nos recomiendan es que le dediquemos algo de tiempo para entender qué es lo que hay dentro de esta página. Entonces voy a abrir mi editor de código para recordarte también que estoy utilizando Visual Studio Code. Listo, muy bien, por acá en Visual Studio Code entonces vamos a buscar esa página que me decía que está en Dashboard, Invoices y Page.txt. Como te das cuenta, pues la página no tiene nada. Entonces realmente lo que tenemos que hacer es ir y copiar todo lo que está allá en la guía, en lo que nos están enseñando. Voy a ir a copiar y pegar eso. Entonces por acá lo que voy a hacer es que voy a reemplazar todo esto con lo que nos mostraban allá en la guía, ¿no? Y acá, bueno, vamos a revisar un poquito el código, qué es lo que estamos importando, qué es lo que está haciendo acá. Entonces estamos importando un componente para la paginación, estamos importando un componente para la búsqueda, que esto ya lo vamos a ver. Estamos invocando un componente para la tabla, que aquí pues obviamente es donde vamos a listar todas estas facturas. Tenemos otro componente que es para crear invoices, que esto pues es lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo, en el capítulo 12. Aquí estamos cargando la fuente, estamos cargando la parte del esqueleto para simular la carga con suspense que está acá. Y obviamente también estamos cargando el propio componente este de Suspend para envolver toda la tabla dentro de Suspend. Listo, entonces voy a revisar rápidamente el componente de búsqueda. Bueno, muy bien, muy rápidamente acá el componente de búsqueda. Entonces lo que tenemos es un label con la palabra search, un input y un placeholder, ¿no? Entonces básicamente es esto lo que hay acá.
un label, un input y bueno, aquí algo, un icono que estamos ahí cargando. Y para mencionar algo clave aquí es que este componente es de tipo client. Entonces, use client estamos utilizando, es de tipo del lado del cliente. Este componente se va a comportar del lado del cliente. Muy bien, listo. Entonces, devolvamos a la guía y vamos a seguir revisando qué paso es lo que debemos seguir. Listo, volviendo aquí a la guía, pues ya copiamos todo el código, le dedicamos algo de tiempo, bueno, más que todo a la parte del componente de búsqueda. Luego revisamos más a detalle el componente de paginación y el componente de la tabla, ¿no? Por acá nos dicen que por qué usar los parámetros de búsqueda de la URL. Entonces, bueno, algunos de los beneficios de utilizar los parámetros de búsqueda en la URL, que podemos marcar estas URLs y compartirlas. Es decir, que cuando le pasemos parámetros a las URLs, pues esa URL tú la puedes compartir. Y digamos que a nivel de nuestra aplicación también podríamos guardar esa búsqueda, ¿no? Esa URL y marcarla como un favorito. Básicamente eso es lo que nos dicen acá. Aparte que también se puede compartir. Lo otro es que tenemos renderizado del lado del servidor. Parámetros de búsqueda podemos consumir directamente pues esos datos desde el servidor, ¿no? Teniendo un estado inicial pues muy rápido. Porque pues obviamente está consultando el servidor y no está haciendo la búsqueda, digamos, desde el cliente, haciendo la consulta a esa búsqueda que estamos pasando. Y lo otro es que podemos hacer un seguimiento y pues un análisis de los datos, entonces de cada una de las queries que se van ejecutando, los filtros y demás. Entonces digamos que eso también es uno de los beneficios de utilizar los parámetros de búsqueda de la URL. ¿Qué más nos dice por acá? Entonces acá ya vamos a empezar a añadir la funcionalidad de la búsqueda. Acá simplemente pues nos indican que vamos a estar implementando la búsqueda del lado del cliente con Next.js, usando los hoods del lado del cliente, que era lo que te mencionaba en la parte del componente de búsqueda. Entonces vamos a estar utilizando el hood users parents, que simplemente esto es para obtener los parámetros que nos van a pasar a través de la URL. Entonces acá nos dan un ejemplo, por ejemplo, si hiciéramos una búsqueda en la URL de dashboard, invoices, page 1, query pending, entonces utilizando este hood, user parents, vamos a poder obtener un objeto con la página 1 y la query pending. Entonces user parents, eso es lo que nos devuelve, toda esta parte de aquí, ¿no? La page y la query. Y use pan name, este ya lo vimos, este hood ya lo vimos en capítulos anteriores, si no estoy mal creo que lo vimos en el capítulo 2, donde tocábamos el tema de todo el pan name, de toda la ruta. Entonces, por ejemplo, pues si queremos recuperar el pan name de invoices, pues nos devolvería dashboard / invoices. Entonces ese hood hace eso. Y el use router, bueno, esto pues nos habilita la navegación entre páginas y nos dice también que tenemos otros múltiples métodos que podemos usar. Listo, entonces aquí nos dicen que rápidamente vamos a hacer un acercamiento del paso a paso de lo que vamos a hacer. Entonces lo primero es vamos a capturar los datos que nos pase el usuario a través del campo del input. Actualizar la URL con los parámetros de la búsqueda que nos están haciendo. Mantener la URL sincronizada con el campo del input y actualizar la tabla para pues que refleje los datos que se está consultando, ¿no? De esa búsqueda, de esa query que se está haciendo. Entonces que la tabla se vaya actualizando a medida que se va buscando. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a ir a capturar el input del usuario. Entonces aquí nos dice que vayamos al componente search. Y bueno, acá nos dice que el componente ya te lo había mencionado, que es de useClient, y vamos a estar trabajando sobre el input. Entonces vamos a hacer eso. Acá nos dan pues el ejemplo de lo que tenemos que hacer. Vamos a crear una función. Vamos a obviamente a ligar esa función a través de un onChain y para obviamente capturar el valor del input que nos están pasando. Entonces vamos a hacer eso. Voy a copiarme por acá la función. Listo, muy bien, acá en el componente de search, entonces lo que voy a hacer es pegar la función que ya copié de allá y acá en el input lo que voy a pasar es un onChain para capturar cada uno de estos datos y obviamente le paso una run function para capturar el value que nos están pasando a través de target, ¿no? A través del input, cada letra que vayan escribiendo nos va pasando ahí y se va a pasar acá al método
y va a recibir acá el término, y el console.log pues nos va a ir ahí registrando ese valor que nos vayan pasando por el input. Muy bien, acá nos devolvemos a la guía. Listo, muy bien, acá copiamos eso. Acá nos dice que podemos verificar abriendo nuestra aplicación. Vamos a hacer eso, vamos a correr la aplicación, vamos a escribir ahí en el campo del input y ver la consola, ¿no? El inspector de elementos, a ver cómo se va registrando cada uno de estos valores. Para eso recordarte que en Visual Studio Code tenemos acá la terminal integrada. Yo lo que voy a hacer es un pnpm run dev. También estamos utilizando pnpm y esperamos a que lo levante el servidor en localhost 2.3000 para ir a revisar el sitio. Entonces voy a copiar esto y voy a ir al navegador. Listo, muy bien. Entonces acá estamos dentro de Dashboard, Invoices. Entonces aquí tenemos el input y acá, por ejemplo, empezamos a buscar, no sé, por ejemplo, hola. Y acá en el inspector de elementos, en la parte de la consola, vemos que se está disparando el console.log que colocamos, ¿no? El TER que te decía. Entonces ahí nos va registrando cada una de las letras o texto que vayamos escribiendo. Y pues ya esto vemos que está funcionando correctamente. Entonces devolvámonos acá a la guía. Y los siguientes pasos entonces es actualizar la URL con el parámetro de la búsqueda. Entonces para eso dentro del mismo componente search lo que vamos a estar utilizando es el HUD de user parents, que ya lo mencionamos. Entonces voy a copiar esto y luego lo que hacemos es inicializar ese HUD con una constante llamada serParents. Después de eso vamos a estar utilizando una API que es propiamente de la web, que se llama URL Search Parents, y esto lo que, bueno, aquí lo que nos comentan es que nos permite o nos facilita a la hora de trabajar con los parámetros de la URL, los query parents, nos permite poder trabajar de una forma mucho más fácil, que podamos obtener los datos de esta manera como lo dice acá. Y pues no nos hace el trabajo mucho más fácil, porque si no, digamos, si no aplicáramos este new URL serParents, lo que tendríamos que hacer, tendríamos que empezar a trabajar con regex y hacer cosas extrañas. Entonces esto nos facilita mucho a la hora de trabajar con los parámetros de la búsqueda de la URL. Vamos entonces a importar el HUD userParents, después inicializarlo, después aplicamos este URL serParents para ir capturando todos los parámetros que nos pasen a través de la URL. Listo, muy bien. Entonces por acá lo que voy a hacer es importar ese HUD. Ya lo vimos, userParents, y esto lo vamos a inicializar acá. Sería const serParents userParents. Y acá lo que tenemos que hacer es colocar la otra constante, que era const y parents igual a new. Esto que nos está aquí autocompletando la inteligencia artificial. New URL serParents. Este método es propiamente de la plataforma, de la web. No tiene nada que ver con Next.js. De hecho, si vas a la documentación oficial en Mozilla, te va a explicar un poco mejor cómo funciona esto, pero en resumen es que te facilita trabajar con los query parents que pasan a través de la búsqueda, ¿no? Estos valores que vamos a estar trabajando nos facilita a la hora de trabajar con ellos. Listo, acá tenemos el parents y devolvámonos a la guía a ver qué otros pasos tenemos que seguir. Listo, entonces acá nos mencionaban sobre que estamos creando el URL serParents dentro del método handleSearch. Y lo otro que tenemos que hacer entonces es validar que el término que nos está llegando con un if. ¿Para qué? Pues para configurar esta query, ¿no? A través de parents.set. De esa manera, pues obviamente gracias a esto que estamos haciendo acá nos facilita el trabajo de tener que agregar esta query a la URL. O de más bien de crear esta query string. Se le puede decir así también. A la hora de crear esta query string, con este método pues nos facilita. Entonces, simplemente tenemos que escribir parents.set, y mira que para eliminarlo también pues podemos utilizar parents.delete y eliminamos pues ese valor que estamos pasando, ¿no? Esa query. Entonces de esta manera pues lo que vamos a hacer acá es validar si hay un término, es decir, si escribieron en el input del buscador, si es correcto, entonces pasa por acá y configura esa query y con ese valor. Y si no, quiere decir que está vacío, digamos el buscador está vacío, y lo que hago es eliminar el query, o sea, ese texto en la URL. Ya lo vas a ver más claro cuando empecemos a hacer las pruebas, pero primero voy a copiarme esto. Y lo siguiente que vamos a hacer es empezar a actualizar o reemplazar con otro HUD,
con el HUD de useRouter traemos este método replace y vamos a estar reemplazando toda la URL pues para que vaya actualizándose la URL. Entonces lo primero voy a copiar esto. Muy bien, entonces acá lo que voy a hacer es pegar esto. Voy a eliminar ya el console.log, ya no lo necesitamos. Esto pues ya lo explicamos. Y ahora lo que vamos a hacer es importar otros dos hoods, que es el usePathName y el useRouter, que ya te mencionaba. Y pues inicializarlo. Entonces por acá vamos a estar escribiendo el pathName, pues ya sabes que nos trae toda la parte de la ruta. Y también vamos a estar utilizando el replace pues para ir actualizando la URL. Entonces acá en replace lo que vamos a hacer es un template string donde vamos a obtener el pathName donde estamos actualmente, signo de pregunta y le pasamos todos los params para construir esta query string o esta URL de parámetros de búsqueda, ¿no? Y con esto pues lo que vamos a obtener es que nos va a estar reemplazando la URL. Entonces voy a guardar y lo vamos a revisar allá en la página. Listo, muy bien. Entonces por acá en la página, en nuestra aplicación, lo que voy a hacer es, por ejemplo, escribir hola. Y como puedes ver en la URL aquí arriba, cuando escribí hola, la query, pues aquí me agregó el signo de pregunta, query igual a hola. Si yo elimino todo esto, se aplica el parents.delay, ¿te acuerdas? Que entonces no hay término, se pasa por el si no y esto me elimina pues ese query. ¿Cuál es la query? Pues signo de pregunta, query. Digamos que si no colocara el delay, quedaría así. Quedaría sin valor la query esta que le estamos pasando. ¿Sí? Esta query pues simplemente fue el texto que ellos le colocaron, pero acá realmente también puede ir cualquier otra cosa. Por ejemplo, podría ir search, ¿sí? Podría ir cualquier otro valor. Pero ese fue el que le colocaron ahí, entonces pues lo seguimos así como va en la guía. ¿Qué más hay por acá? Entonces acá nos explican un poco el comportamiento del funcionamiento del replace. Pues básicamente es lo mismo que te acabo de comentar, lo que acabamos de ver, que utilizamos el pathName para capturar la ruta donde estamos actualmente. Utilizamos el parents y tenemos que ejecutar este método. Esto sí no lo comenté, el .toString pues para poderlo formatear de una forma correcta, porque si no estoy mal creo que esto el parents aquí lo devuelve de otra manera, creo que como un objeto, entonces hay que convertirlo en todo en un string. ¿Para que qué? Pues para que quede así, por ejemplo esto que coloca aquí query lead, entonces que eso es lo que vimos allá cuando yo coloqué hola, pues colocó query hola. Entonces si no le colocamos el toString esto quedaría mal formateado, ¿no? No se vería bien. Listo, entonces ahora aquí lo que pasamos al punto 3 del capítulo 11, donde nos dice para mantener la URL y el campo del input sincronizado, lo que tenemos que hacer es pasar un valor por defecto. En este caso acá, aquí nos comentan, nos hacen una anotación que por qué se está utilizando default value y null value. Entonces aquí pues la diferencia es en que entre uno es controlado versus no controlado. Y bueno, muy resumidamente es que como no estamos utilizando un state, o sea, no estamos usando un estado como tal, como estamos pasando valores es a la URL y vamos a obtener esos valores de la URL. Entonces se puede utilizar el default value y no es necesario utilizar un value porque no estamos controlando el valor a través de un estado. Básicamente eso es lo que nos comentan acá. Y pues vamos a hacer eso. ¿Esto para qué? Esto es para que cuando tengamos ya armado una búsqueda y copiemos la URL y la abramos, digamos, en otra pestaña y la compartamos, entonces cuando hagamos esa búsqueda, obviamente esos parámetros que están en la búsqueda queden también dentro del input. Porque ¿qué pasa? Si yo me voy para acá y coloco, por ejemplo, lead, que era lo que ellos nos decían, y yo copio esta URL y abro acá la pestaña y vuelvo y busco esto, pues la query acá carga normal, pero el input acá está vacío. Entonces ahí está desincronizado. Hay que sincronizarlo. A eso es lo que se refieren aquí en la guía cuando nos hablan de sincronizar el campo de la URL y el input. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con default value. Entonces vamos a hacer eso. Entonces acá en el componente de search lo que vamos a hacer es en el input copiar ese default values. Voy a guardar y ahora sí vamos a revisar allá en la página. Mira que también aquí estamos recuperando a través del search parents .get y ¿qué hacemos también? Hacemos un toString. Entonces lo mismo, sí, tenemos que hacer este toString. ¿Por qué? Porque si no entonces capturaría los datos de una forma toda extraña.
Lo otro que también se está haciendo es que colocamos acá un optional chaining, pues por si las moscas no viene query y no nos vaya aquí a generar un error. Listo, muy bien. Entonces acá lo que voy a hacer es recargar la página y como te das cuenta, pues en el input me mantuvo lead. Es decir, si yo aquí le paso, por ejemplo, hola, él cuando recargo, ahí le di enter, recargó la página y me actualiza el input. ¿Sí ves? Y si por ejemplo acá vuelvo y coloco lead, pues me lo actualiza arriba en la URL. Entonces ahí está sincronizado tanto el campo de arriba de la URL con los query string que le estamos pasando, estos query parents y el input que tenemos acá. Entonces está sincronizado. Muy bien, entonces vamos a seguir con el punto 4 acá del capítulo 11. Vamos a actualizar el componente este de table, de la tabla. ¿Para qué? Pues obviamente para que me empiece a mostrar los resultados, ¿no? En la tabla. Entonces acá básicamente lo que nos dice que vamos a actualizar, sí, el componente. Y el componente este de page, que es la página esta invoices, page.tsx, lo que vamos a hacer es que vamos a obtener los ser parents a través de los props y obviamente pues para pasarle estos datos al componente table, ¿no? Al componente tabla. ¿Qué parámetros le vamos a pasar? La query y la página actual. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer estas pequeñas modificaciones dentro de la página de invoices, que simplemente es aquí agregar prods. Y esto lo que estamos haciendo es acá tipar. Realmente esto es lo que está haciendo es tipar. Y a través de prods, luego lo que vamos a hacer es buscar este método serParents. ¿Para qué? Pues para poder capturar todos estos parámetros que nos pasan a través de la URL, ¿no? Estos parámetros de búsqueda. Y acá lo que vamos a estar haciendo también es inicializar una variable con current page. ¿Para qué? Por si no viene current page parents, acá entonces colocamos que la página por defecto es la 1, porque también el componente table necesita cuál es la página actual, ¿no? Entonces le pasamos eso también. Entonces voy a copiar esto, lo voy a reemplazar allá, voy a descomentar el componente de table que está envuelto por el componente de suspense. Listo, muy bien. Entonces acá en Visual Studio Code me devuelvo a esta página, que es la página de invoices, y voy a reemplazar todo esto por lo que copié allá. Y como te das cuenta, pues esto simplemente es las prods y acá le estoy agregando el tipado para indicarle que pues el serParents es una promesa y que dentro de esa promesa viene un campo que puede ser query y otro que puede ser page, que son opcionales, o sea, puede venir uno u otro o ninguno, definitivamente. Entonces aquí esperamos la promesa, como te das cuenta es una promesa, igual acá ya está con los tipos. serParents, entonces también tenemos en cuenta el optional chaining para validar si viene query. Si no, pues simplemente pasamos un string vacío, capturamos el query. Después lo mismo con current page. Current page recibe un número. Como te das cuenta, aquí estamos convirtiendo el texto en número. ¿Por qué? Porque todos los parámetros que vienen a través de la URL de búsqueda vienen como de tipo string. De hecho, pues aquí también está tipado como de tipo string. Lo convertimos a número porque acá vamos a hacer unos cálculos dentro de la tabla para ir controlando también la parte de la paginación, que realmente eso va dentro del componente de paginación y tiene que ser de tipo number, ¿no? Por eso lo convertimos ahí en number. Aquí les comento el componente de table y acá lo que voy a hacer ya es, bueno, aquí le pasamos la query que estamos capturando acá arriba y le pasamos el current page. Ahora, dentro del componente table, aquí también lo que estamos haciendo es pasándole una key, pues que tiene que ver con query y current page. Y el fallback, estamos usando el skeleton este que ya habíamos importado. Dentro del componente table, pues tenemos aquí todo lo que tiene que ver con la tabla de los datos de invoices, de estas facturas. Y recibimos acá, obviamente, el query y el current page. Acá tenemos un método que está dentro del lead data. Esto ya, pues este método lo que hace es consultar a la base de datos y bueno, hace aquí un select, hace ya una query, ¿no? de SQL. Listo, lo voy a dejar por acá, voy a guardar y lo que voy a hacer es devolverme a la guía. Listo, muy bien, entonces acá ya hicimos esto, copié esto, quitamos acá los comentarios de la tabla. Aquí pues nos decía que navegáramos al componente table y revisáramos las prods que estamos recibiendo, la query y el current page, que pues ya lo vimos, el método también, que esta función que ya la vimos. Y acá, bueno, esta parte del código que nos muestra acá es lo que vimos también, lo que te estaba explicando.
Acá, bueno, aquí nos dicen que surge como esa duda, ¿no? De cuándo usar user parents, el HUD, user parents versus ser parents de prods que recibimos en la página. Entonces acá, muy resumido, aquí yo te lo digo que el user parents, pues obviamente siempre se va a usar cuando tengamos componentes del lado del cliente, y el ser parents cuando tengamos lo que es server component o páginas del servidor, que no se va a ejecutar nada del cliente. Entonces aquí nos dicen que como regla general, si quieres leer parámetros del cliente, pues debes utilizar el HUD user parents. Y pues si de lo contrario, si es algo en el servidor que no necesitas nada del cliente, lo puedes usar. Entonces puedes utilizar ser parents porque no necesitas nada del cliente. Entonces acá listo, bueno, aquí nos dicen que debemos aplicar buenas prácticas. De hecho, antes de pasar a las buenas prácticas para ver la parte esta del de bounce, lo que vamos a hacer es ir acá a la aplicación y esto ya debe estar funcionando. Entonces mira que sin ni siquiera yo hacer acá la búsqueda, ya esto ya está funcionando. Ahí borré y pues ya está funcionando. Esto ya está funcionando. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar Delva. Entonces, Delva, por ejemplo. Y ahí me aparecen dos facturas de Delva. Si borro y volvemos acá, pues ahí me está apareciendo. Voy a buscar lead. Y esto, voy a copiar esta URL, la voy a colocar acá y voy a recargar. Entonces, como te das cuenta, también está funcionando. Entonces, la URL es uno de los beneficios que mencionaban al principio, ¿no? De la guía. Que podemos compartir esta URL y se mantiene los datos. Listo, ¿no? Eso era como que te quería enseñar esta parte, que esto ya está funcionando. Antes de pasar a la parte aquí del de bounce. Entonces aquí nos dice que felicitaciones, que implementaste el buscador con Next.js, pero podemos hacer una optimización. Y lo que pasa es que recuerdas el console.log que yo eliminé. Si volvemos a colocar este console.log, te vas a dar cuenta que cada vez que escribes una letra, por ejemplo Delva, acá nos muestra un ejemplo, él va a ir a hacer una búsqueda. Entonces cuando escriben la D, busca directamente en la base de datos. Cuando escribe la E, vuelve y busca en la base de datos. Cuando escribe la L, vuelve y busca en la base de datos. Cuando escribe la B, vuelve y busca en la base de datos. Cuando escribe la A finalmente, vuelve y busca en la base de datos. Entonces aquí cada vez que se presiona, aquí en resumen lo que nos dicen es que cada vez que se presiona una tecla en el input este que tenemos allá para buscar, pues lo que nos está haciendo es hacer una solicitud a la base de datos, ¿no? Haciendo la solicitud a la base de datos para buscar ese string o ese dato que le pasamos allá a la query. Entonces que pues obviamente tenemos que solucionar eso porque eso pues nos va a afectar en el rendimiento del sitio y pues también nos va a, digamos que nos puede también hacer crecer la factura si tenemos una base de datos como en este caso que está conectado con Neon, si no estoy mal, que lo vimos en el capítulo número 2. Y pues eso nos puede hacer crecer la facturación a nivel de la base de datos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, bueno, dicen que cómo trabaja, aquí pues prácticamente nos explican que cómo trabaja el de bounce. Entonces básicamente es que cada vez que se dispara un evento, es decir, cada vez que escribimos una tecla, él inicializa como un timer, ¿no? Un contador ahí. Y espera unos segundos hasta que no se vuelva a disparar ningún evento y pues expira el timer ese y ahí se resetea el timer, es decir que ya pasaría a la fase de ejecución y finalmente pues se ejecutaría, digamos, en este caso la consulta, digamos, a la base de datos. Entonces digamos que cuando yo escribo acá de nuevo, cuando yo escribo por ejemplo la L, ahí esperaría como unos 2 segundos antes de escribir la siguiente letra. Entonces a escribir la E y ahí antes de hacer la consulta esperaría unos 2 segundos más. De hecho esto creo que se puede, a ver si lo podemos ver por acá en esta parte. Si ves en la parte de la consola, cuando escribí E y E, ahí se disparó la consulta. Entonces él espera unos segundos. De hecho voy a eliminar la E. Y ahí pues ahí hizo la consulta, pero digamos que si escribiera mucho más rápido, entonces si revisando acá la consola, si revisamos la consola, entonces cada vez que escribo una letra, si ves acá el fetch
de las solicitudes. Con cada letra que escriba me va a estar haciendo una consulta, una query a la base de datos, ¿no? Una consulta a la base de datos. Eso lo vamos a corregir con el de bounce. Entonces el de bounce lo que nos va a permitir hacer es que cuando escribamos la L, digamos, él espere unos segundos. Antes de hacer la consulta, él espera unos segundos y después de ciertos segundos, pues ahí sí hace la consulta. Pero por ejemplo, si yo escribiera LE, él todavía seguiría esperando, no haría la consulta, sino hasta que pase cierto tiempo. Entonces, eso es uno de los beneficios del debounce, es una buena práctica para optimizar este tipo de búsquedas. Entonces, cuando implementemos ahorita el debounce, lo vas a ver mucho mejor. Vamos a volver a hacer el mismo ejercicio y te vas a dar cuenta que no se va a estar ejecutando aquí las queries o estos llamados, ¿sí? a la base de datos. No se van a estar ejecutando así de una vez, sino que van a esperar cierto tiempo. Entonces para eso lo que tenemos que hacer es instalar este paquete. Muy bien, entonces acá pego este paquete pnpm it use debounce y voy a instalar, le doy enter y vamos a instalar ese paquete. Entonces con ese comando instalamos ese paquete, esperamos a que lo instale y mientras lo instala me voy a devolver acá. Entonces lo que vamos a hacer es en el componente de search vamos a importar este HUD, que a la final esto funciona como un HUD, este paquete. Y lo que vamos a hacer es envolver todo el handle search dentro de este paquete y le vamos a pasar 300 milisegundos. ¿Para qué? Pues para que se detenga durante 300 milisegundos antes de hacer la consulta a la base de datos, se detenga 300 milisegundos mientras escribimos la siguiente letra. Esto pues realmente se puede ajustar un poco más. Yo creo que menos no debería ser. Creo que lo más recomendado sería 300 milisegundos, que es más o menos el tiempo que una persona promedio le da en escribir cada una de las letras, ¿no? Entonces, por ejemplo, para escribir Delva, pues entre escribir la D y la E, pues más o menos pasan 300 milisegundos antes de escribir la siguiente letra. Entonces, por eso colocan acá también 300 milisegundos. Entonces voy a importar esto, vuelvo al Visual Studio Code y acá me ubico en el componente search y acá lo que voy a hacer es importar esto y esto. Como te diste cuenta, tenemos que envolver toda esta función, ¿no? Aquí un cambio que voy a hacer para envolverlo es pasarlo a una run function. Entonces quedaría de la siguiente manera. Pues para que sea mucho más fácil de envolverlo también y mucho más fácil de entenderlo. Entonces aquí esto lo que voy a hacer es abrir acá y por acá voy a cerrar llaves y acá, si no estoy mal, es 300. Entonces de esta manera ya quedaría implementado el debounce con este paquete, con este HUD, y aquí lo que hacemos es envolver la función del handle search y le pasamos el parámetro de 300 milisegundos. Con esto ahí guardé, vamos a revisar de nuevo la página y te vas a dar cuenta que cómo es el comportamiento ahora de la búsqueda. Muy bien, entonces acá en la página lo que voy a hacer es que mira que cuando escribo ahí eliminé y solamente se hizo una sola consulta. Voy a volver a eliminar acá esto y voy a escribir por ejemplo lead. Ahí escribí lead y mira que solo hizo un llamado a la base de datos, digamos que hizo esta query a la base de datos, obviamente, porque esto se está disparando directamente a la base de datos, la query, a través de los server components. Entonces, mira que ya no hace esa multitud de solicitudes, sino que simplemente hace una sola. Y cuando borro también pasa lo mismo. En este caso, pues elimina todo ahí y no hay ninguno, me devuelve toda la lista. Digamos que quiero buscar el de Delva, entonces lo mismo, Delva, y solamente me hace una sola consulta. Entonces mira la optimización que estamos implementando y que nos recomienda acá también Next.js. Entonces aquí nos devolvemos en la guía y acá algo que nos menciona es pues que cuál es uno de los o qué problema más bien soluciona hacer el debounce en la búsqueda, ¿no? La respuesta era la A, pues que previene múltiples consultas a la base de datos cada vez que presionemos una tecla. Entonces esto es una buena práctica. Y acá ya para terminar el capítulo 11 lo que vamos a agregar es la paginación. Entonces la paginación acá nos dice que la primera página siempre viene de 6. Porque eso en este fetch filter invoices está programado así. O sea, lo desarrollaron así que viniera de 6 invoices, 6 facturas. Y vamos a estar trabajando en el componente de pagination.
Aquí nos dice que nos movamos a ese componente y revisemos también un poco qué hay en ese componente. También acá también nos dicen que esto es un componente del lado del cliente, que no vamos a necesitar hacer un fetching de datos desde el cliente, porque esto puede exponer los secretos de la base de datos. Y acá nos dicen que recordemos que no tenemos una capa de API, es decir, no estamos pegándole o no estamos creando una API con slash API y, por ejemplo, invoices. No tenemos una capa de eso, todo lo estamos haciendo en la parte del servidor. Y acá pues obviamente lo que nos dicen es que podemos pasar los datos a través de las prods a ese componente de pagination desde un nivel más arriba, ¿no? Entonces desde un nivel más arriba vamos a hacer eso, vamos también a revisar el componente a detalle, el de pagination. Aquí lo que nos dicen es que carguemos esta función de fetch invoiced page dentro de la página de invoices. Entonces vamos a hacer eso y vamos a sacar el total de páginas, porque ese valor también lo necesitamos, el total de páginas. Y acá nos dicen también que, bueno, pues aquí nos dan un ejemplo de cómo sería la división para sacar el total de páginas. Entonces digamos que si hay dos invoices y cada página tiene 6, entonces el total de páginas sería 2, pues se divide en 2. Entonces primero vamos a hacer esto, vamos a importar esto en invoices page y colocar el total de page. Entonces estando acá en page, lo que vamos a hacer es importar este método para sacar el total de páginas. Y por acá, pues obviamente voy a colocar una constante con total page, y acá ejecuto el método de la función de fetch invoiced page, le paso la query obviamente. Y acá obtenemos el total de páginas. Aquí tenemos el componente de pagination. De hecho está comentado. Lo voy a descomentar. Y vamos a ir a revisar. Acá le paso el total de páginas. El current page pues lo seguimos pasando aquí a la tabla. Pero vamos a ver la parte de la paginación. En la parte de la paginación pues tenemos todo este componente. Aquí obviamente vamos a tener que descomentar todas estas líneas. Yo lo voy a hacer de una vez. Voy a descomentar todo esto. Y acá lo que vamos a ir haciendo es obviamente crear todos los parámetros que necesitan, por ejemplo el de paginación para devolverse hacia atrás, el de total de las páginas y demás. De hecho el total page pues viene acá de esta otra función. Pues esto es una utilidad que que le pasamos el current page, el total page. De hecho ya te das cuenta que aquí también necesitamos el current page. Entonces voy a devolverme a la guía para revisar esto más a detalle. O sea, acá en la guía esto ya lo hicimos, pasamos el total de page y fetch invoiced page. Entonces aquí nos dicen que bueno, que descomentamos el componente de pagination. Y acá dentro del componente de pagination, lo que también tenemos que utilizar es la parte de los hooks de useParentName y userParents, obviamente para capturar lo que es el query string que estamos pasándole, y también pues ahí vamos a sacar el current page. Entonces voy a importar esto. Entonces acá ahí lo copié, voy a pegarlo acá, y acá lo que tenemos que hacer es crear todas estas constantes, ¿no? Necesitamos la de parentName, también necesitamos la de el servParents, que era la otra que necesitamos del userParents, y acá finalmente pues necesitamos el current page, ¿no? Que lo sacamos del servParents. Para eso también estamos usando este hook para poder capturar la página, porque pues aquí necesitamos pasar el current page a esta función, ¿no? Esta función de generate pagination. No voy a entrar a detalle, lo puedes revisar más a detalle si tú quieres. Pues esto es una utilidad, una función que aquí lo que hace es hacer algunos cálculos para ir definiendo el total de página y la página actual, la página siguiente y demás. Entonces esto listo. Entonces con esto me vuelvo a la guía, y acá abajo, listo, ya hicimos esta parte de acá arriba, y acá abajo lo que nos dice es que tenemos que crear una función que es create page URL. Esto pues para también tener esto actualizado, obviamente la URL. Entonces tenemos que copiar esto. Voy a copiar esto, ya ahorita entro un poco más a detalle de qué es lo que hace esto acá. Entonces por acá abajo voy a copiar esta create page URL. Muy bien, entonces con este create page URL
Acá pues bueno, el total de las páginas. Y acá esta función que hace, pues me recibe la página, el número de la página. Que esto va a ir, obviamente dinámicamente va a cambiar. Porque por ejemplo, esta es la flecha de devolver. Y por acá tenemos la de la siguiente. Entonces, siguiente página y anterior página. Y acá pues nos pinta el total de páginas y el número de páginas, ¿no? ¿Qué pasa? Pues si recibe la página actual, es dinámico, va a ir cambiando y se va a ir seteando en los parents. Esto pues obviamente nos devuelve el name con el name, el template string, lo mismo que hacíamos antes por acá en el buscador, en la parte de la búsqueda, ¿sí? Acá en el replace. Esto es básicamente lo mismo que está haciendo acá esta función. Y esto ¿para qué? Pues para pasarle a este componente pagination, ¿no? Le pasamos el href. Ahí estamos construyendo la URL. Dentro de pagination pues tenemos esto. Y acá simplemente pues es un link que se va a ir cambiando. O sea, aquí le pasamos el href, que va a ir cambiando las páginas. ¿Sí? Entonces eso es lo que hace básicamente esta función. Voy a guardar, me voy a devolver a la guía y listo. Acá entonces en la guía, aquí básicamente lo que nos dicen es como el paso a paso de lo que hace la función esta, que es básicamente lo mismo que te acabo de comentar. Y acá lo que tenemos que hacer también es ir al componente de search. ¿Para qué? Para resetear la página. ¿Por qué? Porque digamos que si estoy en la página 2 y empiezo a hacer una búsqueda, debería devolverme a la página 1, ¿no? Porque es la página 1 de esa búsqueda. Entonces eso también lo tenemos que hacer. Pero antes de pasar allá, quiero pues enseñarte cómo está funcionando el paginador. Entonces vamos acá y como te das cuenta, Delta, pues bueno, esto porque lo tenía acá, pero voy a recargar la página. Y pues aquí tenemos ya el paginador. Esto me está cargando el query acá porque ya lo tenía. Lo voy a volver a eliminar y a darle enter. Y acá pues tenemos el paginador. Entonces tenemos las páginas, el número de páginas. Tenemos el siguiente. Si le doy al siguiente, aquí arriba me cambia page 2. Si le doy siguiente, me cambia page 3. Entonces, y si le doy 1 acá, pues me devuelve a la página 1. Entonces, como te puedes dar cuenta, aquí está funcionando. Pero digamos que si estoy en la página 2 y acá hago una búsqueda, la página ves que no cambió y obviamente no tenemos resultados porque debería volverme a la página 1. Entonces eso hay que solucionarlo, como lo menciona aquí en la guía. Lo que tenemos que hacer es un parent set page 1 cuando hagamos la parte del handle search. Entonces voy a hacer eso. Entonces eso está en search, en el componente este. Y acá lo que tenemos que hacer es volver a configurar la página para que se sete en 1, ¿no? Para que quede en 1. Con esto ya se solucionaría eso que estábamos revisando. Entonces de nuevo acá voy a volver a buscar. Entonces voy a buscar lib y como te das cuenta me devuelve a la página 1 y ahora sí me hace la consulta correctamente. Los botones aquí se desactivan y demás y bueno, listo. Entonces con todo esto ya aquí terminamos la parte de la búsqueda y de la paginación. Esto está funcionando excelentemente. Y acá pues en resumen nos dicen lo que hicimos, la parte de la paginación, de la búsqueda. También usamos el use router para hacer el replace ahí de la URL. Con esto terminamos el capítulo número 11. Pasaríamos al capítulo número 12. Muy bien, en el capítulo 12 vamos a estar trabajando lo que es la mutación de datos. Aquí comenzamos, bueno, nos dicen que en los capítulos anteriores implementamos el buscador y la paginación, ¿no? A través de los parámetros de búsqueda de la URL y que vamos a continuar trabajando en las facturas, en invoices, en la página esta. Vamos a habilitar esto, el botón de crear, actualizar y eliminar facturas. Entonces, ¿qué vamos a tocar en este capítulo? Vamos a ver qué son los React Server Action o las acciones de React o las acciones de servidor y cómo se usan pues en la mutación de datos, ¿no? Cómo trabajar con los formularios. Creo que vamos a estar trabajando con formularios nativos y los Server Components. Mejores prácticas para trabajar con formularios nativos a través de los objetos, bueno, incluyendo tipo y validaciones. Ahí creo que vamos a ver un poquito de SOT para validar los datos. Cómo revalidar el caché del lado del cliente usando Revalidate Path. Y esto es una API de Next.js también, el Revalidate Path. Y cómo crear rutas dinámicas por segmentos con específicos, con ID específicos. Entonces, bueno, primero por acá, ¿qué son las acciones de servidor?
Entonces los React Server Action nos permiten correr código asíncrono directamente en el servidor. Esto elimina la necesidad de crear APIs tipo endpoints para mutar nuestros datos, ¿no? En lugar de tener que crear API de endpoints, pues podemos escribir funciones asíncronas que se ejecuten en el servidor y que se pueden invocar desde el cliente o de los server components, ¿verdad? Aquí nos hablan un poquito de la seguridad, que en las aplicaciones web pues es prioridad tener el tema de la seguridad. En resumen, esta característica de los server action nos ayuda a tener, digamos que una mayor seguridad a la hora de tener que mutar los datos, ¿no? A la hora de tener que hacer mutaciones con los datos en nuestra base de datos. Entonces, bueno, aquí nos comentan un poco de eso, de encriptación, de chequeado de estricto de los campos, manejo de errores, restricciones y bueno, cómo trabajar con tu significado mejor, mejorando la seguridad de la aplicación. Listo, acá dice que usando los for con los server action, entonces nos dice que en realidad podemos usarlo, el atributo action en el formulario nativo. Y pues que esto automáticamente recibe un for data, que es un objeto for data, el for data nativo que contiene y captura todos los datos. Entonces aquí nos muestran un pequeño ejemplo de cómo funciona un server component con un formulario nativo y pasándole la acción, pasándole este método a través de action. Entonces tenemos el método create y acá lo que tenemos que hacer es utilizar useServer y poder utilizar lógica del lado del servidor, que aquí es donde se va a mutar los datos, ¿no? Esto es lo que nos comentan sobre los server actions. Y bueno, ¿qué más sigue por acá? Nos dicen que Nest.js con server action. Nos hablan un poco sobre la integración con Nest.js y la parte del caché. Nos dicen que cuando una vez que se ejecuta la mutación, que esto queda, digamos, queda en caché pero que puedes también revalidar los datos asociados a la caché usando una API como RevalidatePath y RevalidateTab. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque una vez que utilizamos estos server action dentro de Nest.js, esas acciones, digamos, que quedan cacheadas y hay que revalidar esas rutas, ¿no? Para que podamos seguir mutando, creando nuevos registros. ¿Qué más nos dice por acá? Bueno, acá nos hacían una pregunta, dice que cuál es uno de los beneficios de usar Server Action. Entonces aquí la mejora progresiva. Entonces, ¿por qué la mejora progresiva? Porque uno de los beneficios de tener estos Server Action es que podemos ejecutar el envío del formulario sin ni siquiera tener que esperar el JavaScript, o si digamos el JavaScript falla por algún motivo, no carga en nuestro sitio web, el formulario seguiría funcionando correctamente. Entonces digamos que eso es una mejora progresiva. Que vamos a estar trabajando en la página de Invoiceds, como te mencionaba al principio. Aquí pues está dividido cada uno de los puntos que vamos a estar trabajando. Entonces primero vamos a crear y capturar el input de los usuarios. Vamos a estar creando el server action y invocarlo desde el formulario. Dentro de los server action pues vamos a extraer los datos en el objeto for data y vamos a validar y preparar los datos para ser insertados en la base de datos. Vamos a insertar los datos y manejar algunos errores. Vamos a revalidar la caché y hacer un redirect al usuario para que se devuelva a la página de Invoiceds. Entonces lo primero que vamos a estar trabajando es crear una nueva ruta para el formulario. Como te das cuenta, tenemos la ruta Invoiceds, que era la que ya teníamos, pero vamos a crear una nueva ruta que es create y con obviamente page.tsx. Entonces vamos a hacer eso, vamos a crear esta página y acá está el formulario. Entonces me vuelvo al Visual Studio Code. Muy bien, entonces por acá voy a cerrar todo esto. Voy a cerrar todo esto que tengo por acá y me voy a ubicar en Invoiceds, ¿no? Entonces tenemos Invoiceds. Voy a crear aquí una carpeta que se llama Create y dentro de esa carpeta voy a crear un archivo que se llama page.tsx. ¿Okay? Y dentro de esto voy a copiar el código que nos muestran allá en la guía. Listo, entonces por acá estoy pegando el código. Este es el código que nos mostraban de la página. Aquí que estamos haciendo, trayendo los clientes, pasándolo a este componente for. Los clientes porque obviamente vamos a tener un select si vamos y revisamos este formulario.
Aquí están los customers, que serían los clientes, y aquí tenemos un select para seleccionar uno de los clientes y poder hacer la facturación, ¿no? Entonces tenemos el campo de clientes, tenemos el campo del monto y tenemos el estatus de esa factura, que también pues es esto, tenemos varias opciones ahí. Entonces también tenemos un link de cancelar, un botón de cancelar y el de crear. Listo. Entonces esto es lo que hay en For, y aquí esto es lo que hay en la página de Create, de Invoices Create. Nos devolvemos a la guía, vamos a mirar qué más hay. Listo, entonces acá en la guía pues nos mencionan un poco de lo que te estaba mencionando, que tenemos un select para los clientes, tenemos un input para el monto y tenemos otro input para, pero es de tipo radio, por eso habían como varios estados. Realmente este es el del estado, y el botón de crear, ¿no? Y el de cancelar. Entonces aquí nos dice que vayamos y verifiquemos esto en esta ruta. Vamos a verificar. Entonces esperemos a que cargue un momento la página, y como te puedes dar cuenta, pues ahí está cargando el formulario. Entonces tenemos la lista de clientes, tenemos acá el campo de monto y tenemos los inputs estos que son de tipo radio para indicar si la factura está pendiente o está paga. Y el botón de crear, ¿no? Listo. Entonces, acá, ¿qué más nos dice? Entonces, bueno, ahí ya pasamos al segundo paso, que es empezar a crear las actions. Para eso lo vamos a hacer en la carpeta lib, y ahí vamos a crear un archivo actions. Si no es que ya existe, si no existe, pues lo creamos y le tenemos que indicar que es de tipo use server. Súper importante indicarle que es de use server. Y dentro de ese archivo lo que vamos a estar creando es primeramente el create invoiced para crear esta factura, ¿no? Esta es la primera mutación que vamos a hacer, crear. Entonces vamos al Visual Studio Code. Muy bien, por acá entonces busco lib, y como te das cuenta pues no está el archivo, ¿no? No está el archivo, entonces lo que hago es crearlo. Entonces lo creo, actions.ts, y ahora vamos a ir copiando cada uno de los métodos. Entonces acá súper importante, use, recuerda que debe ser use server, y acá voy a crear el método create invoices. Ya esto acá luego vamos a ir agregando obviamente alguna funcionalidad para poder conectarnos a la base de datos y esto a hacer la creación de esa factura, ¿verdad? Y bueno, vamos acá en este punto. Acá nos dice que luego de que revisemos el componente de for, aquí nos dice, bueno, aquí nos dice que dentro del componente for vamos a tener que importar create invoices, que es esta acción que acabamos de crear, y la tenemos que pasar al formulario, al for, a través de la acción, como vimos en el ejemplo, ¿no? Listo, entonces vamos a ubicarnos. Aquí está la page, aquí está el for, componente for, y acá está el formulario. Entonces aquí lo que voy a hacer es importar la acción esta de create invoices y pasarle a la acción acá, al formulario, ¿verdad? De esta manera pues ya le estamos pasando la acción. Cuando se haga el submit se va a ejecutar esta acción, que es esto que está acá. Por ahora no está haciendo nada, pero eso es lo que va a suceder. En la guía también hay, en la parte de abajo, me voy a devolver a la guía. Acá nos preguntan que es bueno saber que pues action en HTML por lo general es pues un atributo del formulario, y se le pasa una URL donde se va a enviar todos los datos que tenemos dentro de ese formulario para ser enviados, bueno, a través puede ser de una API endpoint por lo general, ¿no? Pero que en React la action es un atributo digamos especial. Y entonces, pues esto, React se beneficia de eso para pues poder utilizar esto de los server action, ¿no? Y crear este método de tipo post y poder ejecutar el código que necesitemos allá en nuestra acción. Entonces, eso aquí lo mencionan un poquito. Y ahora lo que sigue es el paso número 3. Vamos a estar sacando los datos desde el for data. Entonces para eso nos tenemos que volver al archivo action.ts y tenemos que copiar esto que está acá. Y a través de los parámetros, el for data este que vamos a recibir acá, vamos a sacar cada uno de los campos que están en el formulario, ¿no? Cada uno de estos inputs. Y lo que vamos a hacer es esto, formatear un poco la data a través del for data.get. Esto pues, es algo nativo de la web,
de la API de la web. De hecho, yo tengo por ahí un artículo donde explico cómo funciona el for data. Te dejo el enlace en la descripción del video para que vayas y le eches una revisada a ese artículo. Mira, este es el artículo que te mencionaba, for data en JavaScript, guía definitiva 2025 para manejar formularios. Aquí menciono las diferentes formas de manejar formularios con for data de forma nativa. Todo esto hace parte de la plataforma, de la web. Entonces ahí tengo varios ejemplos. La verdad es bastante completo. De hecho, ahorita vamos a tocar un tema que se llama, cuando tienes muchos datos, o sea, muchos inputs, muchos valores, muchos campos en un formulario. Por lo general vas a tener la necesidad de tener que utilizar, por ejemplo, from entryEdge o entryEdge para manejar todos estos datos y no tener que hacerlos como lo estamos haciendo acá uno por uno. Aquí porque pues solo son 3 campos, entonces no pasa nada, ¿no? Pues es breve. Pero cuando tienen mucho más campos, entonces ahí esto se recomienda ya utilizar los from entryEdge. De hecho, por acá abajo ya lo menciona. Acá abajo, mira, usa entryEdge pues si tienes muchos campos. Entonces, bueno, para eso voy a copiar esto acá en la acción. Entonces lo que voy a hacer es pegar eso que estábamos allá. Y ahí está el console.log. Ahora me devuelvo a la guía y en la guía, bueno, acá me dicen que verifique la conexión después de enviar los datos, Vamos a hacer una pequeña prueba. Entonces, por ejemplo, voy a colocar acá este nombre, voy a colocar, no sé, este valor y voy a decirle que es pago. Voy a darle crear y esto me recargó la página. Vamos a revisar la terminal integrada de Visual Studio Code a ver si vemos algún registro. Muy bien, acá en la terminal podemos ver que esto me está llegando los datos. Puedes ver el Customer ID, el amount y el status. Y me dice desde dónde se hizo el post, que es pues el action create con un status también 200. Entonces ahí estamos recibiendo los datos satisfactoriamente. Muy bien, entonces pasamos al punto número 4. Ya vimos que está trabajando, están llegando los datos y en el punto número 4 nos dice que debemos validar y preparar los datos. Entonces para eso vamos a tener unas definiciones. De hecho yo creo que esta definición ya existe, pero de todas maneras la voy a copiar por si las moscas. Y esto aquí nos dice que esto solo tiene el Customer ID, el amount y el status del formulario. Entonces aquí están los campos. Aquí nos mencionan que el ID pues va a ser creado por la base de datos y la fecha pues por lo general también se crea desde la base de datos. Aquí nos dicen, bueno, nos mencionan un poco sobre la validación de los tipos que se podría hacer a través de, por ejemplo, de hacer un tie off. Pero aquí lo que mencionan que la mejor práctica es validar, por ejemplo, con SOAP. Para validar estos datos, pues esta librería nos permite tener validaciones de tipo de datos en tiempo de ejecución. Es decir, que cuando envíe los datos, él me va a validar si el tipo de dato cumple con lo que se espera, ¿no? No es como esto que estamos haciendo aquí de un tie-off que puede pues validar, pero en tiempo, digamos que de desarrollo y no tanto en tiempo de ejecución de nuestra aplicación. Entonces con SOT nos cubrimos de todo eso en tiempo de ejecución de nuestra aplicación en producción, digámoslo así. Y pues vamos a hacer eso, vamos a instalar esta librería para eso también. Entonces vamos a hacer un pnpm y desde la terminal lo que voy a hacer es pnpm y aprovechemos la i que ya está ahí y le colocamos SOT. Con esto pues instalamos este paquete, esta dependencia y ahora vamos a hacer esto que nos dicen acá. Vamos a crear un esquema con todos estos campos, ¿verdad? Entonces voy a copiar esta parte de aquí y me devuelvo al Actions. Listo, muy bien. Entonces por acá, debajo del Youth Server, lo que voy a hacer es pegar todo eso. Y aquí pues ya tenemos el esquema, te lo explico muy rápidamente. Entonces estamos creando el esquema acá. Con esta Z, pues estamos importando SOP. Y con la Z le indicamos que vamos a tener un esquema que va a ser un objeto de datos de tipo de datos. ¿De qué tipo de datos? Pues el ID va a ser un string, el Customer ID va a ser un string, el amount va a ser un campo de tipo number, el status va a ser un enum que va a tener o pending o paid y un campo date que va a ser de tipo string.
Y acá para crear esto, lo que es la factura, vamos a omitir lo que es el ID y la fecha, porque estos datos por lo general los crea la misma base de datos. Obviamente el ID y la fecha de creación. Esto ya lo devuelve, digamos, o lo hace la base de datos. Listo, muy bien. Una vez que ya copiamos esta parte, que tenemos ya claro lo de SOT, aquí lo que hay que hacer es empezar a usar este esquema, ¿no? Para eso lo que vamos a hacer es que el esquema que definimos, vamos a usar parse y vamos a parsear todos estos datos. Y a partir de acá, pues obtenemos los nuevos datos ya, digamos, validados, ¿no? Listo, entonces esto por acá lo que voy a hacer es reemplazarlo. Esto ya era de prueba, esto ya no lo necesitamos. Entonces estamos usando el create invoices. Hacemos un parse de qué? De todos estos datos que estamos trayendo. Entonces aquí esto nos está validando. Digamos que si nos pasan un dato que no corresponde con el esquema, ya sea el customer ID, el amount, el status, eso nos va a arrojar un error, ¿no? Y pues obviamente no vamos a recibir el customer ID acá, el amount y el status. Eso pues para que lo tengas en cuenta. Voy a guardar acá, nos devolvemos un momento a la guía. Y por acá, bueno, bajamos rápidamente. Aquí vamos a hacer aquí una pequeña operación. Esto es para convertir, aquí me dice que para convertir el monto en centavos. Entonces voy a copiar esto. Lo pego por acá y lo otro que me decía es la parte de la fecha. Entonces la parte de la fecha lo que hacemos es tomar la fecha actual y bueno, aquí pues hacemos un split para sacar la parte solamente la fecha sin el tiempo. Listo, entonces esto está acá, como puedes ver, eso lo acabo de copiar, eso está en el punto número 4. Ahora, pasando por acá más abajo, ya vimos esto. Ahora vamos para el punto número 5, insertando los datos en tu base de datos, dice ahí. Entonces aquí ya lo que vamos a hacer es cargar esto Postgres y obviamente pues cargar todo lo que tiene que ver con la consulta SQL, ¿no? El insert y bueno, y demás. Entonces voy a copiar estas dos líneas de acá y lo vamos a hacer la importación por acá. A mí me gusta hacer esto arriba y que el import quede arriba, el de las librerías arriba. Esto lo podemos hacer de acá. Aquí pues estamos utilizando Postgres. Obviamente le pasamos la variable de entorno y le indicamos también que es requerido el certificado SSL, ¿no? Por temas de seguridad. Súper importante tener esto requerido. Y acá pues ya tenemos esta función o este método SQL donde vamos a empezar a escribir nuestra consulta SQL que va a ser un insert para insertar todos estos datos en la base de datos. Y acá, bueno, acá pues ya está la consulta. Lo único que voy a hacer es copiarla y la voy a pegar acá. Entonces, listo, con esto guardo y esto en teoría ya debería funcionar. Me voy a volver un momento a la guía solamente para revisar. Listo, muy bien. Entonces acá me dice que pues por ahora no se está cuestionando ningún error, que lo vamos a ver en el próximo capítulo, pero que podemos seguir con el siguiente paso, que es el de revalidate. Antes de ir a probar, pues vamos a continuar aquí con el paso número 6, que es la parte de revalidar la ruta, ¿no? Porque como te mencionaba, pues esto queda en caché. Acá dice que del lado del cliente el router queda cacheado. Y pues esto, digamos que si siempre se hace la misma query o la misma solicitud, pues siempre va a crear como el mismo objeto o el mismo dato porque está cacheado. Entonces que tenemos que utilizar este método de revalidate path o esta función de la API. Lo que tenemos que hacer es importarlo y luego utilizarlo. Entonces vamos a importarlo. Entonces por acá lo importo y acá el revalidate path tenemos que pasarle después de que ya ejecute la query. Tenemos que pasarle el dashboard invoices, ¿no? Porque estamos creándolo acá en create page. Entonces la ruta es dashboard invoices. Necesitamos refrescar toda esa ruta, ¿no? Muy bien, en resumen, ¿por qué hacemos este revalidate? Para que te quede mucho más claro. Lo hacemos porque una vez que creamos esta factura, si nos llegamos a devolver a dashboard invoices o cuando nos devuelva, porque recuerda que a la final lo que vamos a hacer es crear y que de una vez cuando cree la factura nos devuelva a /invoices a esta ruta. Si nos devuelve a esta ruta, lo que va a pasar es que como está cacheada,
esa página nos va a mostrar datos desactualizados, no nos va a mostrar este nuevo valor que estamos agregando. Entonces por eso debemos revalidar los datos. Entonces con revalidate path /dashboard invoices revalidamos todos esos datos que están ahí, que es la tabla. ¿Te acuerdas de la tabla? La tabla esta que está acá. Si no revalidamos los datos, la factura que creemos va a quedar desactualizada esta tabla, ¿no? Entonces, ¿cómo lo logramos? Con este método revalidate path, que es esta función que tiene Next.js para revalidar el caché. Entonces, bueno, aquí lo otro que nos dice es que obviamente tenemos que hacer el redirect, que era lo que te mencionaba. Entonces eso lo hacemos con este otro método, esta otra función de Next Navigation, redirect. Y el redirect, pues obviamente a dashboard invoices. Entonces vamos a hacer eso. Muy bien, por acá lo que voy a hacer es importar este paquete y una vez que revalidemos la caché, lo que voy a hacer es hacer el redirect a donde, a esa misma ruta, para que una vez que creemos este registro nos devuelva a la tabla, ¿no? Listo, una vez con esto voy a volver un momento, solo voy un momento a la guía y acá, bueno, acá me dice que felicitaciones que hemos implementado, que has implementado tu primera server action y que es hora de probarlo. Entonces vamos a probarlo. Vamos a probar eso. Ahorita pasamos a la parte de actualizar y bueno, acá entonces lo que voy a hacer es recargar solamente la página ahí como para tenerlo más claro, que todo esté funcionando. Y por ejemplo Evil, voy a colocar Evil, el monto voy a colocar este valor, voy a decir que es pendiente y lo voy a dar crear. Entonces vamos a ver qué pasa. Ahí me creó y me devolvió acá a la página de invoices, de facturas. Como te das cuenta, está aquí la fecha. Hoy estoy grabando este video, hoy es 9 de junio del 2025 y pues ahí está la factura que acabo de crear con estado pendiente. Entonces está funcionando, está súper bien. Entonces devolvámonos acá a la guía. Ahora la parte de actualizar es muy parecido. Aquí lo que nos dicen es que es muy parecido a la parte de cómo se hicimos la parte de crear la factura con el formulario de crear la factura. Pero que hay que tener en cuenta el ID para poder actualizar ese registro, ¿no? En la base de datos. Entonces aquí nos muestran el paso a paso como hicimos con el de crear la factura. Lo primero que vamos a hacer es crear una ruta dinámica o un segmento de ruta dinámica con el invoices ID, leer ese ID de esa factura a través de los params de la página. Obtenemos esos datos desde la base de datos y ahí pues lo que hacemos es rellenar los datos del formulario con esos datos y luego pues aplicar la acción para hacer la actualización en la base de datos. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear las rutas dinámicas. Muy bien, acá nos mencionan que pues Next.js nos permite crear estos segmentos de rutas dinámicas cuando no conocemos los datos, ¿no? En este caso pues obviamente no vamos a conocer el ID cuando no conocemos el nombre exacto del segmento y queremos crear rutas basados en datos, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice que esto podría ser, por ejemplo, para títulos de blogs, de publicaciones, de páginas de productos, etcétera. Entonces nos muestra algunos ejemplos. Por ejemplo, con abrir esto corchete y cerrar corchete, ID, por ejemplo, para el ID, para una publicación o para un slab. Esto es la parte de los títulos de las publicaciones de un blog. Entonces, bueno, aquí nos dice que nos dirijamos a invoices y creemos un segmento de estos dinámicos. Lo que vamos a hacer es crear este segmento dinámico que es con corchete ID y dentro de eso vamos a crear una carpeta llamada edit y pues dentro de la página, entonces esa va a ser toda la ruta. Entonces va a ser invoices, el ID de la factura que vamos a actualizar, /edit y ahí va a estar el formulario que ya tenemos, que es el mismo de crear. Simplemente vamos a hacer es cargar los datos de esa factura. Entonces vamos a ir haciendo eso. Entonces en invoices aquí lo que vamos a hacer es que voy a crear una carpeta con este segmento corchete ID corchete y dentro de esto lo que voy a hacer es crear otra carpeta. Entonces la carpeta se va a llamar edit y dentro de edit lo que voy a tener es un archivo, pues es una página page.tsx. Dentro de esta página es donde también vamos a tener el formulario, me imagino yo, no lo he visto en la guía, pero aquí lo que vamos a tener es el formulario para editar esa factura. Muy bien, entonces acá revisando, vamos bajando. Entonces aquí en la tabla nos dice que tenemos que también agregar un nuevo método. Acá nos dice que tenemos que agregar un nuevo componente que se llama update invoices
que bueno, esto va a ser un botón, que ahí también le tenemos que pasar el ID. Entonces vamos a copiar este componente y después de eso pues tenemos que pasar también a la parte de invoices buttons. Aquí me dice navega a update invoices dentro del componente, el href, y tenemos que cambiar acá el href, tenemos que revisar esto dentro de este componente update invoices. Entonces vamos a hacer eso. Este componente update invoices tiene que ir en la tabla. Recuerda que acá tenemos dos botones, entonces tenemos el de editar y el de eliminar. Y arriba obviamente el de crear, que este ya lo probamos y está todo funcionando. Entonces en el componente de tabla que está en la carpeta UI, y eso estaba aquí en esta tabla. Voy a bajar esto un poco por acá. Tenemos que buscar este componente. Entonces, bueno, aquí está. Ya está el componente. Realmente no era necesario actualizarlo. Y dentro de este componente, acá sí tenemos que actualizar la ruta. Porque me está cargando invoices. Y acá tiene que ser. Entonces vamos a abrir acá. Vamos a abrir un template string. Esto es así. Recuerda la ruta. Entonces invoices, el ID. Entonces sería slash. Abro acá signo de dólar y ID y slash edit. ID slash edit. Entonces con esto ya tenemos creada la ruta. De todas maneras vamos a la guía y lo confirmamos. Entonces acá, como te puedes dar cuenta, acá está el cambio, ¿no? Dashboard, invoices, ID slash edit, que fue lo que yo hice. Entonces ahí estamos bien, estamos correctos en el cambio que hicimos. Ahora vamos al punto número 2, que tenemos que leer el ID a través de los parámetros. Esto lo vamos a hacer en la página que acabamos de crear. De hecho, esa página estaba vacía, si lo recuerdas. Entonces tenemos que copiar todo esto que está acá, que es prácticamente lo mismo que está en la parte de crear. Entonces voy a copiarlo y buscamos la página. Entonces la página está por acá. Voy a pegar esto y pan, ahí lo que hago es guardar. Acá lo que vamos a empezar a hacer es, obviamente necesitamos también sacar los clientes, la factura, pero y el ID. Obviamente también necesitamos el ID. Acá necesitamos el ID. Esto lo vamos a sacar seguramente de los parámetros. No me quiero adelantar, voy a devolverme a la guía. Entonces por aquí en la guía ya eso lo copiamos. Esto lo que tenemos en la página de edit. Y es muy parecido, ¿no? Es muy parecido a lo que hicimos de create. Entonces por acá lo otro que tenemos que hacer es que a través de los parámetros, como te decía, vamos a sacar el ID. ¿Sí ves? Entonces ahí está un poco adelantándome un poco, pero bueno, esto es así. Ahí los prods y bueno, esto vamos a hacerlo. Pues aquí en los prods tenemos los parents y acá, si no estoy mal, tenemos dos formas de sacar esto. Bueno, entonces aquí colocamos cons, parents y hacemos una way de prods.parents y aquí lo que hacemos es id igual a parents.id, ¿no? De parents sacamos el ID. Con eso ya tenemos el ID. Ahora nos hace falta los customers, que es la lista de clientes, y los datos de la factura para rellenar allá la factura, ¿no? Para colocar esos datos en el formulario, perdón. Para rellenar esos datos en el formulario, los datos de la factura que estamos o que queremos editar. Entonces, bueno, aquí pasamos al paso número 3, que es obtener esos datos de esa factura, ¿no? Específica. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es, bueno, tenemos que traer otra función, y vamos a tener que hacer un promise all para que se ejecuten esas promesas en paralelo, ¿no? Y poder obtener los clientes y la factura, los datos de la factura. Entonces voy a copiarme esto y acá voy a pegar esto. Ya tenemos obviamente los datos de los clientes, pero nos hace falta el de la factura, ¿no? Entonces la parte de la factura es a través de fetch invoice by ID, y le pasamos el ID y aquí capturamos todos los datos de la factura. Ahora muy seguramente lo que tenemos que ir es al formulario y tenemos que pegar todos estos datos que vienen de la factura en los campos del formulario. Entonces, muy bien, entonces por acá, aquí nos dicen que temporalmente vamos a tener un error. Muy bien, sí, acá nos dice que vamos a tener un posible error temporal de TypeScript en la terminal del lado del servidor.
pero que pues en el capítulo siguiente lo vamos a solucionar cuando estemos gestionando la parte de los errores, que no nos preocupemos por ahora de ese error. Si lo vemos ahí en la terminal, entonces nos dice que genial, que ahora podemos probarlo. Entonces vamos a probarlo. Seguramente el componente de for ya está preparado también para validar que cuando le pasemos el invoices tome los datos que le estamos pasando, ¿no? O sea, el formulario sirve tanto para editar como para crear. Y ahorita lo revisamos, pero vamos a entonces a probar esto. Entonces, estando acá, simplemente voy a recargar. Listo. Entonces, digamos que voy a editar el mismo que creé hace un momento. Entonces, ahí le di en el botón este. Esperamos unos segundos y ahí está, ahí cargó. Entonces, sí, cargó 40.000, cargó el estado pending. Le voy a dar cancelar para que me vuelva acá. Por ejemplo, voy a editar este de Michael o de Michelle. Y acá, pues aquí me carga Michelle 448 y está pago. Entonces ahí como puedes ver está funcionando. Entonces, bueno, volviendo acá, aquí pues nos dice que pues debemos ver acá que el ID cambia. Aquí lo que también nos mencionan es que UID versus auto incrementar en los kits de la base de datos. Bueno, aquí nos dicen que ellos prefieren utilizar URLs más limpias y pues están utilizando los UIDs estos genéricos que se van generando, ¿no? Pero bueno, que también puedes preferir aplicar los autoincrements, ¿no? Y acá pues bueno, vamos a validar, esto no lo vi, pero sí, mira, acá está, tenemos el ID. Entonces eso está funcionando correctamente. Pasamos al paso número 4. Muy bien, en el paso número 4 aquí lo que nos indica es que vamos a pasar el ID a la server action. Obviamente para poder actualizar este dato, ¿no? Porque hasta ahora lo que estamos haciendo es ver que pues nos cargan los datos, pero acá pues no estamos editando todavía esta factura. Para hacer funcional, para que esto funcione, obviamente tenemos que pasarle el ID. Pero acá nos dicen que a través de la acción, pasar el ID, esto no va a trabajar, esto no es la forma correcta. Entonces la forma correcta de hacerlo es a través de, la forma correcta de hacer esto, de pasar el ID a la acción, es haciendo un bin del método que vamos a estar haciendo de esta acción y a través con el método este punto bin le pasamos el ID. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ir a Invoices, Edit for. Yo también se estaba comentando que era muy parecido el formulario, pero sí son muy parecidos. Obviamente es el mismo, simplemente que sí son dos componentes diferentes. Para crear y para editar son dos formularios diferentes. Pero los campos son básicamente los mismos. Igual vamos a ir a este componente, vamos a importar esta acción, que de hecho tampoco no existe. Tenemos que crear esta acción. Y vamos a modificar esto, también vamos a hacer el bin y pasarle la acción al formulario. Entonces para eso ubicamos el formulario, el componente este de for y lo que hacemos es entonces importar acá la acción que todavía no existe, pero lo que vamos a hacer acá es simplemente la acción. Acá en el for pasamos acción y acá lo que tenemos que hacer es crear nueva función a partir del bin, ¿no? Por ejemplo, puede ser esto que nos recomienda aquí la inteligencia artificial, update invoices with ID. Le pasamos aquí al original, le pasamos el bin y le pasamos el ID para que lo pueda recibir la acción correctamente y esto le pasamos acá la acción. Entonces de esta manera debería funcionar. Ahora lo que tenemos que hacer obviamente es crear la acción. Para eso me voy a volver a la guía un momento. Y más abajo pues tenemos acá todo lo que es la acción de actualizar. Entonces la copio y la explico un poco paso a paso. Entonces nos devolvemos acá a la parte de acción y voy a esconder este código que es el de create y aquí voy a pegar el de actualizar. Entonces, bueno, aquí lo primero que hacemos es hacer un omit del esquema original, lo mismo que hicimos cuando creamos el esquema para la acción de create invoices. Hacemos lo mismo para el update. De hecho, se podría compartir el código, pues porque es prácticamente el mismo. O sea, el mismo omit, estamos omitiendo el ID y la fecha. Pero bueno, dejémoslo por ahora, dejémoslo así. Voy a copiarlo y a pegarlo acá arriba, cortarlo y pegarlo. Y esto voy a quitar esto. Tenemos la acción que es de invoices, recibe el ID que se lo estamos pasando a través del bin que hicimos y el for data, ¿no?
Acá pues obviamente validamos con el parse, lo mismo que hicimos cuando hicimos el método de create, la acción de create. Acá lo mismo de pasamos a centavos, el monto, la consulta o la query de SQL, que esto pues no voy a entrar a detalle. Aquí lo que hace es actualizar a partir de donde el ID sea el mismo ID que nos están pasando y revalidamos los datos para que se actualice la tabla y nos devuelve a Dashboard Invoices. Listo, muy bien. Entonces espero que esto haya quedado muy claro. Recuerda que cuando pasamos acá la acción, estamos haciendo el bin para poder capturar el ID, ¿no? Correctamente. Y los datos, recuerda que ya por defecto, nomás colocando el método de la función, el action, ya los datos se envían, ¿no? ¿Te acuerdas del create? Si revisamos el formulario de create, vamos a revisar acá el formulario de create. Acá simplemente colocamos la acción create invoices y el primer parámetro que le pasamos acá en la acción era el for data. Entonces los datos ya vienen ahí, digamos, por defecto. No es necesario tampoco pasárselos a través de parámetros, sino que implícitamente ya se entiende de que el for data va ahí. Pero cuando hacemos el bin, entonces el ID pasa a ser el primer parámetro y el segundo parámetro pues pasa a ser el for data. Simplemente eso para que lo tengas en cuenta. Y acá, bueno, acá esto nos dice, nos explican un poco cada una de las cosas que hace esta acción, que pues ya la comenté muy rápidamente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una pequeña prueba. Entonces me vuelvo aquí a la página. Estando acá, digamos que el valor le voy a quitar el valor, voy a ponerle que sea, por ejemplo, 1000 y le voy a decir que se pagó. Le voy a dar editar. Vamos a ver qué pasa. Entonces ahí cargó 1000, la misma fecha y el estatus cambió. Entonces está funcionando, está actualizando, me está haciendo también me está revalidando los datos también. Voy a recargar acá la página simplemente para comprobar de que sí está cargando los datos desde la base de datos. Entonces todo está ok. Y ya finalmente para terminar este video, vamos a tocar la parte del delay. Entonces lo mismo. Vamos a tener que crear una acción, vamos a tener que ir al formulario que tenemos allá para eliminar y pasarle la acción. Y hacemos lo mismo con el bin para obviamente capturar el ID. Como te puedes dar cuenta, la acción pues captura el primer ID y ejecutamos simplemente la query de SQL, revalidamos el path y aquí yo no sé si sea necesario hacer el redirect. Bueno, ya la vamos a revisar. Pero lo primero es simplemente importar la acción dentro de Invoices Buttons. Porque ahí es donde está el componente este de Delay Invoiced. Entonces buscamos ese componente que es este de Buttons. Y por acá está en Delayed Invoiced. Delayed Invoiced. Importamos el Delayed Invoiced y esto lo que vamos a hacer es pegar acá en la parte del Delay Invoiced, la acción, hacerle el bin. Esto lo que tenemos que hacer es envolverlo con un for, obviamente, y colocándole acá la acción, pasándole la acción que sería Delayed Invoiced with ID, porque esta es la que tiene ya el bin, que le estamos pasando el ID, ¿no? Entonces esto lo envolvemos, voy a guardar ahí. Muy bien, ahora lo que tengo que hacer es ir a revisar la acción porque aquí me está marcando error. Obviamente esa acción no existe. Entonces voy a crear la acción. Entonces ahí estoy pegando el código de la guía y aquí pues aquí creo la acción, delay invoices, recibimos el ID, la query, delay de qué tabla de invoices donde el ID sea igual al ID y revalidamos los datos. Aquí no me queda claro si no es necesario el redirect. Pero bueno, vamos a probarlo. Devolvamos a la guía un momento. Dice que no es necesario porque con el revalidate path pues hará una nueva llamada al servidor y esto pues hará un re-render de la tabla. Bueno, vamos a verificar eso. Vamos a hacer una pequeña prueba. Ah, claro, como esto está acá, pues el revalida la data ahí mismo, ¿no? Entonces no es necesario hacer el redirect porque estamos en la misma tabla y simplemente el botón acá lo que hace es eliminar. Entonces ahí le di clic en eliminar y si efectivamente eliminó. Ahí pues bueno, haría falta como colocar un estado de confirmar o otro botón, un modal que confirme, ¿no? Porque pues ahí yo le di clic pues, y me lo elimina. Pero qué tal que uno no quiera eliminar
pues poder tener la opción de cancelar la eliminación, ¿no? Pero sí, entonces por eso es que no es necesario hacer el redirect, pues que obviamente estamos en la misma tabla. Los otros sí, porque estamos en páginas diferentes. Entonces, listo. Acá pues ya en resumen, ya vimos lo que era el Revalidate Path, el redirect, la server action. Y acá ya pues pasamos al capítulo número 13. Entonces, voy dejando este video hasta acá. Sé que el contenido de este video salió un poco más largo. El video este salió un poco más largo, pues tocamos temas bastante extensos en el capítulo 11 y 12, como te acabas de dar cuenta. Pero ya para el próximo video vamos a encapsular todo lo que es del capítulo 13 hasta yo creo que el 16, porque realmente estos son temas que no son muy extensos. El único por acá creo que es el de autenticación. Bueno, espero que el contenido te haya sido útil. Si fue así, regálame un like, suscríbete al canal, coméntame qué te está pareciendo esta serie de videos. Prácticamente esto ya es un curso. Espero muy pronto poder tener el próximo video, el video final, y espero que te haya gustado esta serie de videos. Si fue así, dale like. Nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga.